preparar conferencias e impartirlas es una gran experiencia de aprendizaje también para nosotros, porque pensamos en una idea que normalmente empieza como con un título y luego hay que ponerle contenido, y esto significa parar, pensar, leer, buscar, estructurar un mensaje, ¿no? Y esto está siendo muy rico. Pensábamos que nos daría para 8 o 10 y vamos por esta creo que es la 14 o la 15 y tenemos una buena lista para todo el año, ¿no? Así que para nosotros es un regalo también. Igual la gente dice que generosos dando, pero en realidad creo que recibimos más de lo que damos. Hoy José Manuel nos va a hablar de distinciones del mundo sistémico, todo un mundo apasionante en el que podemos explorar y que estamos explorando, y del que podemos traer muchas ideas, muchos conceptos y muchas preguntas al ámbito del coaching, y me consta que la sala está llena de coaches, bueno, con interés y con curiosidad por ver, y yo también, curiosísima, porque no sé qué ha preparado. Así que a todos gracias por venir y os dejo con José Manuel. Y ahora, ok. Bueno, distinciones sistémicas en el coaching es el título y voy a tratar de encuadrar un poquito en qué va a consistir, ¿no? Estaré como unos 50 minutos, si me paso estoy a lo mejor una hora, pero la idea es estar 45 50 minutos y luego las preguntas las hacéis al final y tenemos un momento de debate donde nos enriquecemos unos a otros pues, con el intercambio de opiniones, ¿no? El enfoque es dar unas pinceladas del mundo sistémico en el que ya Miriam y yo llevamos 4 años sumergidos. Es un mundo muy diferente al coaching que podríamos llamar, si se puede llamar, tradicional o no sistémico, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí, en esta investigación yo descubrí que igual que cuando preguntamos en el coaching tradicional por determinados arquetipos de la vida que están ahí, que lo preguntamos con naturalidad, como costes y beneficios, o qué recursos tienes, o qué herramientas cuentas, o habla en primera persona para hacerte responsable de lo que dices, y esto lo usamos con naturalidad. En nuestra investigación fuimos viendo cómo el mundo sistémico es algo que no hay que inventarse, está ya en la realidad, y también tiene preguntas arquetípicas de cosas que suceden, igual de válidas que preguntar por costes y beneficios. Y entonces pensamos que estas preguntas sí podían ser usadas en un coaching no sistémico. Es decir, integrar una cierta mirada de lo que es el mundo sistémico en el coaching, que me imagino que la mayoría sois coaches o estudiantes de coaches, pues integrar de alguna manera esto en vuestra práctica con vuestros clientes, enriqueciendo lo que es la sesión. Este es el objetivo, llevaros un pequeño barniz. No va a poder ser muy profundo, evidentemente, pero voy a tratar de que sea por lo menos claro. Esta es la idea. En principio voy a ir orientada a coaches. No obstante, buscaré también hacer ejemplos de temas relacionados con el mundo del liderazgo o en organizaciones, que pueda valer también como trabajo para los consultores o para cualquier persona de entorno profesional. Y obviamente siempre el coaching está viendo la realidad y por tanto también es se ha llevado todo al mundo personal, obviamente, con lo cual unos u otros pues voy a tratar de que os podáis llevar algo esta tarde y que me da la pena estar aquí en vez de estar en otro sitio. Yo me congratulo de que ha dejado de llover porque es la primera vez que consigo dar una charla sin que llueva. Estaba empezando a pensar si era una responsabilidad para mí hacerla más a menudo, porque aquí no llueve nunca nada en Madrid, ¿no? Pero me parece que se ha roto el maleficio, con lo cual ya no me siento tan responsable. Okay. Nosotros tenemos como 2 ejes, 2 principios rectores en la escuela, no hablados de manera expresa, pero que se van construyendo. Uno de ellos, y que de alguna manera dan sentido también a esta charla, uno de ellos es que una sesión de coaching es un encuentro y es una oportunidad de aprendizaje, tanto para el cliente como para el coach. Pero lo que sí es cierto es que la posibilidad o la potencialidad de este encuentro depende directamente de la profundidad del coach. Lo que el coach se trabaje, lo que el coach se desarrolle, lo que el coach se mire, es lo que le va a permitir abrir un campo de oportunidad. Y la sesión va a ir tan lejos como el campo de oportunidad de aprendizaje que es capaz de abrir el coach. Esto es así. Lo que no significa que uno no pueda ayudar en la situación actual hasta donde llega. Esto es válido.
Pero si quiere ir más allá, tiene que empezar trabajándose a sí mismo. Hay una frase que define esto, y es: no podemos acompañar a alguien a un lugar a donde nosotros no estemos dispuestos a ir. ¿Se entiende esto? El segundo principio rector es que somos una escuela integrativa. Es decir, cualquier cosa que sea puesta en la sesión de coaching al servicio de nuestro cliente, bienvenida sea. Decía Robert Dills: si eres psicólogo, para una sesión de coaching, aprovéchalo. Si no eres psicólogo, para una sesión de coaching, aprovéchalo. Es decir, si somos personas con nuestra trayectoria y nuestro desarrollo, y esto lo ponemos al servicio de la sesión de coaching, bienvenido sea. ¿Ok? Bienvenido sea. Entonces, en una sesión, nosotros hemos ido integrando muchos elementos de disciplinas que vienen de otras fuentes, la PNL, distintos tipos de terapias, distintos tipos de fuentes de conocimiento, porque una sesión tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión corporal, tiene una dimensión energética, tiene una dimensión emocional, tiene una dimensión lingüística o cognitiva, tiene una dimensión transpersonal y tiene una dimensión sistémica. Todo esto está presente y muchas más cosas en una sesión de coaching. Entonces tenemos que cultivarnos en el aprendizaje de distinciones emocionales, distinciones transpersonales, distinciones lingüísticas. Esta es una escuela especialista en distinciones lingüísticas. Los que estáis en la lista de distribución las recibís porque las mandamos periódicamente. Miriam ha escrito un libro sobre distinciones lingüísticas. También distinciones corporales, energéticas y sistémicas. Cuando me refiero a distinciones, el concepto de distinción que se usa mucho en coaching, pero por si acaso algunos no lo conocéis, sobre todo desde el coaching ontológico, lo que decimos en el coaching ontológico es que algo que no podemos nombrar no lo podemos conocer. Conocemos lo que podemos nombrar. Entonces, distinguir significa sacar algo del fondo. Lo distingo del fondo y lo hago figura. En el momento en que lo distingo, lo desempasto de un fondo, en ese momento lo conozco. Por ejemplo, los Inuit, que son los habitantes de Groenlandia, creo que distinguen de una vez como 30 posibles distintos tipos de nieve. Mientras que un habitante de aquí de Madrid igual distingue 2 o 3, y bueno, si es esquiador o escalador igual son 5 o 6. Pero entonces es evidente que el Inuit tiene más distinciones sistémicas, en este caso, distinciones sobre la nieve que el habitante de Madrid. Este es el concepto de distinción que voy a usar. Por tanto, se trata de que aquí hoy integremos algunas distinciones sistémicas. Cojamos algunos elementos y los extraigamos del fondo. Este es el objetivo de la charla. Y para poder tener estas distinciones sistémicas tenemos que ampliar nuestra mirada. Tenemos que empezar a mirar sistémicamente. Y esto, aunque sea un ejercicio pequeñito, vamos a hacerlo aquí mismo ya con un pequeño ejercicio. Entonces, si me seguís, vamos a coger nuestro dedo y nos lo vamos a poner así delante. El objetivo es ponerlo a la distancia, yo cada vez veo peor, con lo cual la distancia es muy grande, ponerlo a la distancia en lo que podamos enfocarle. Que nuestro ojo pueda, o nuestros ojos puedan ver nítidamente el dedo. Y podemos observar, pues, si tenemos las uñas pintadas, si tenemos el dedo recto o un poco torcido, la pigmentación de la piel, podemos ver si la uña está más sonrosada o no, si alguien se come las uñas también podrá verlo. Podemos ver los pliegues cuando el dedo tiene la articulación, cuando se extiende se forman unos pliegues de piel y podemos observarlos 1, 2, 3, 4, los que sean, los estamos viendo. Esta es la mirada a la que estamos acostumbrados a trabajar. Es la mirada lineal, la mirada analítica, la mirada que separa los procesos en trozos y los estudia. Y es la mirada con la que hemos llegado hasta aquí en el 90% de las ocasiones el ser humano. Es una mirada muy válida, muy rica, muy nutriente, y es la mirada desde el coaching no sistémico, desde donde se hace coaching. Es decir, mi cliente, a ver si es coherente lo que me dice con el cuerpo o con la palabra, lo que me dice y lo que no me dice, los huecos, la emoción que transmite, cuáles son sus juicios, cuáles son sus límites, qué es lo que le está frenando, cuáles son sus recursos, el plan de acción, el objetivo, todo esto es esta mirada, que es muy válida, pero no es la única.
de manera aditiva, que no sustitutiva, podemos añadir otra mirada. Vemos a mirar nuestro dedo y ahora el objetivo, que lo estamos enfocando, es dejar de enfocar la mirada en el dedo. El primer efecto inmediato óptico será que voy a ver dos dedos. Y entonces lo que yo busco es mirar toda la sala. Pero mis ojos siguen mirando el dedo. El dedo me sirve de referencia para no mover los ojos, pero yo estoy mirando toda la sala. Y me doy cuenta de que la puedo ver entera, sin enfocar. E incluso me puedo dar cuenta, podéis incluso bajar el ojo y seguir mirando de esta forma, el dedo, si bajáis el ojo. Y entonces es una cuestión más de intuición, de traer la intuición al consciente. Percibo la totalidad, no busco la causa-efecto, lo que busco es una observación fenomenológica. Busco la observación pura de lo que es nuestra moral y nuestra mirada. Pero la mirada sistémica no está enjuiciando el mundo. Es como si mirásemos el cosmos y considerásemos que está mal que la Tierra dé más o menos vueltas, pero resulta que Marte trabaja menos porque da menos vueltas, o algo por el estilo. Es decir, lo que hay es lo que hay y está bien tal y como es. Esta es la mirada sistémica. Y si esto lo trasladamos a una sesión de coaching, porque muchas veces el cliente, el coachee, viene con un problema. Yo lo digo en clase, el cliente es experto en su problema. Lo sabe de principio a fin. No tiene sentido que discutamos en ese campo, porque ya se lo sabe. Y normalmente es un problema sin solución. Y si esto lo trasladamos a una sesión de coaching, ya empieza a tener efectos. Porque muchas veces el cliente, el coachee, viene con un problema. Yo lo digo en clase, el cliente es experto en su problema. Lo sabe de principio a fin. No tiene sentido que discutamos en ese campo, porque ya se lo sabe. Y normalmente es un problema sin solución, porque si no ya lo habría solucionado él. Y es un problema que es sin solución porque la solución significa pagar un precio. Y entonces prefiere no pagar el precio. Él busca todavía que la realidad se adapte a él y no al inverso. Viene diciendo esto es injusto, esto no debería ser así, qué mala suerte, lo que sea. Esto es muy humano. Estamos simplemente corrigiendo ópticamente nuestra mirada para ver lo que ya está ahí, lo que ya preexiste. Y la realidad son sistemas hiperrelacionados. Todo es interrelación. Todos los sistemas y todos los elementos de los sistemas están en constante interrelación entre ellos. Y los sistemas están unos dentro de otros. Esto es sistemas dentro de sistemas. Hasta el infinito hacia arriba y hasta el infinito hacia el microverso, hasta lo más cuántico. ¿Qué es un sistema entonces? Un sistema es un conjunto de elementos que tienen entre sí una relación con sentido. Cuando me refiero a sentido me refiero a una lógica, un tipo de energía, una razón, un contenido, con sentido. Y que además tiene un límite. Es decir, el sistema acaba, las relaciones con ese sentido terminan y fuera hay más elementos, pero las relaciones con esos elementos no son de ese contenido. Hay un dentro y un fuera del sistema. Pero los sistemas están dentro de sistemas. Yo tengo dentro de mí sistemas, el sistema respiratorio, el sistema vegetativo, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Yo soy un sistema, como ser, soy un sistema. Yo, mis padres y mis hermanos somos un sistema. De hecho, somos mi sistema de origen, que es el sistema fundamental que marca toda la vida del individuo. Toda nuestra personalidad está relacionada con el sistema de origen. Esto es muy importante. Pero además hay más sistemas. Mi mujer, si tuviera hijos, mi mujer y mis hijos, el sistema de la familia completa, con primos, tíos, sobrinos, el sistema de los amigos de la escuela, del instituto, los amigos de la universidad, los amigos que van a jugar al pádel, los que vamos a la montaña, los que nos juntamos en el bar, los amigos de toda la vida. Todos estos son sistemas. Los del primer trabajo, los del segundo trabajo, los del tercer trabajo. La comunidad de vecinos, la vecindad, el barrio, la ciudad, la provincia, el país, el continente, el planeta, el sistema solar, la galaxia, todos son sistemas. Y si vamos esto a una sesión de coaching, también, como segunda distinción de la mirada sistémica,
lo que ocurre es que lo que yo tengo sentado delante no es solamente un fotograma, no es una persona estática, es toda una película. Y yo tengo que intuir la película entera, porque delante de mí hay como mínimo, está estudiado como mínimo contemporáneamente, el ciudadano occidental es en torno a 20 sistemas a la vez. Como mínimo sentado de mí hay 20 sistemas, con interacciones de 20 sistemas y con problemática que luego veremos de 20 sistemas. Y además, uno especialmente preponderante, que es el sistema de origen. Porque el sistema de origen es el bio de la vida. Y el bio de la vida todavía está regando nuestros campos, aunque venga de muy atrás. Es decir, la relación sistémica con el sistema de origen es atemporal. Todo sucede aquí y ahora. Aunque los familiares hayan muerto, aunque ya no estén presentes. E incluso tenemos una herencia biológica desde nuestro primer antecesor hace miles y miles de años del sistema de origen. Aunque sea hace miles de años, mucho de nuestro comportamiento reptiliano que tenemos hoy en día y que marca nuestro comportamiento inconsciente está relacionado, ya era una prioridad para estos seres primitivos, que luego lo veremos. Estamos aquí y ahora ya condicionados por ese río de la vida. Por lo tanto, la persona que tenemos delante está aquí y ahora de manera atemporal, siendo afectada por todos los sistemas a los que pertenece, por todo su sistema de origen y por el efecto que ha dejado los sistemas por donde ha pasado, aunque ya no pertenece. Porque la relación puede haber cambiado, pero el vínculo permanece. Por lo tanto, delante tenemos algo mucho más complejo. Y esto hay que tenerlo en cuenta en la mirada del coach cuando hablamos de coaching sistémico. ¿Ok? Tercera distinción sistémica. Estos sistemas, que hemos dicho que están unos dentro de otros, en constante hiperrelación, en constante dinamismo, estos sistemas tienden a completarse. Esta es un poquito complicada, a ver cómo se nos da. Porque los elementos del sistema pueden, en su conciencia consciente individual, alterar las reglas del sistema. Puede ocurrir. El individuo puede trascender siempre las reglas sistémicas. Siempre tenemos más fuerza. La voluntad individual siempre está por encima de la voluntad sistémica. Y las puede trascender. Pero el inconsciente colectivo del sistema buscará recolocar las cosas en su sitio. En el inconsciente de sus elementos, las personas empezarán a tener comportamientos no del todo conscientes, no del todo comprendidos, que buscan corregir la desviación, corregir el desequilibrio. El sistema busca constantemente corregir el desequilibrio. Ahora pondré algún ejemplo. Y esto sucede de manera inconsciente. Solamente tomando conciencia de este patrón, alguien puede dejar de actuar así. Cuando tomas conciencia, como la conciencia individual es más fuerte que la conciencia colectiva, puedes romper y puedes dejar de actuar así. Pero hay que tomar conciencia. Y para tomar conciencia, primero hay que aceptar la realidad como es, tal y como es, y aceptar que está bien así. Aunque ahora yo decido hacer otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué ejemplo podemos poner de esto? De cómo el sistema se recoloca de manera automática. Pues normalmente los desequilibrios de un sistema tienen que ver con cosas que el sistema trata de expulsar, cosas que no quiere que se vean, cosas que quiere doblegar, órdenes, equilibrios se quiere manipular. Por ejemplo, en una empresa, que puede ser muy gráfico, una empresa que tiene un secreto y que hay comunicación opaca. Es un sistema ocultando algo que está ahí en la energía del sistema. ¿Cómo reacciona el sistema? Salta la numerología. Inmediatamente corren por los pasillos todo tipo de información y el sistema se empieza a descapar, digamos a desestabilizar. ¿Por qué? Porque se está pidiendo que salga a la luz lo que no se dice. ¿Se ve esto? O por ejemplo, se despide a alguien en una empresa y se despide de una manera dura, abrupta, y luego se habla del pasado como si nunca hubieran estado allí, como si no existiera. Entonces los trabajadores inmediatamente empiezan a estar incómodos en la empresa. Puede que ni siquiera les importen demasiado estas personas, pero empiezan a estar incómodos y la empresa empieza a no funcionar.
¿Y esto por qué pasa? Porque resulta que la pertenencia a la empresa, el sentido de estar dentro de la empresa, empieza como a resquebrajarse, porque de alguna manera en el inconsciente estamos pensando, somos un número, porque cuando te vayas, aquí no te recuerda nadie. Aunque no los tengamos de manera consciente en la mente, es una sensación de esto es puramente mercantil, porque desde luego el lazo es ninguno. Y esto empieza a afectar. ¿Se entiende esto? Entonces el sistema trata de equilibrarse. Y esto es muy importante, porque ahora viene algo, es una de las distinciones que a mí me parecen más hermosas de la sistémica, que sería nuestra cuarta distinción. Y es que cuando hay un problema individual, en muchas ocasiones viene ocasionado por este intento del sistema de reequilibrarse. Es decir, cuando el sistema trata de reequilibrarse, no se encomienda a nadie. Y si alguien tiene que pagar el pato individualmente, lo paga. El sistema no tiene piedad en este sentido, de reequilibrio. Y eso trae problemas a los individuos. Pero lo más hermoso es que siempre hay una intención positiva en ese intento de equilibrio. El sistema, aunque esté creando un problema, lo que está buscando siempre detrás es una intención sana y positiva de equilibrar. Es lo que en la terapia sistémica se llama el beneficio oculto del síntoma. El problema es el síntoma, pero de alguna manera ese problema está ahí porque busca un bien en el sistema, aunque no lo busque de la manera que podamos agradecerle más. Pero de alguna manera esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre con los problemas en la sistémica? Si os fijáis, los problemas en la sistémica, y aquí viene la distinción, no quieren ser solucionados. Los problemas lo que quieren es ser vistos. Permanentemente están llamando la atención para que se vea algo que está tratando de sacarse del sistema. El problema lo que hace es, oye, esto tiene derecho a estar dentro, no lo puede sacar. Esto es lo que está haciendo el problema. Buscando que sea visto aquello que nos está viendo. Y esto lo podemos llevar de nuevo a la sesión de coaching. Porque muchas veces, también como el coaching es un sistema en sí mismo, cuando viene con un problema, la mayor parte de las veces la solución al problema pasa por acudir a la sombra de cada uno y coger ahí los recursos. Es decir, la solución al problema pasa por bajar al sótano donde tenemos los cadáveres y pasar por ahí, que no nos apetece nada. Básicamente, ¿no? Pero si os fijáis, si el coach tiene en su cabeza la convicción de que el problema busca un beneficio detrás, está buscando que esa persona integre parte de su personalidad que no está viendo, entonces va a amar al problema, va a aceptar la realidad tal y como es y le va a ofrecer al cliente preguntas como ¿qué parte de ti puede estar reclamando ahora algo a través de esta situación? Esto ya es una pregunta nueva, que es tan válida como preguntar por costes y beneficios o qué recursos tienes. No es una pregunta manipulativa, no estamos por delante del coaching. Estamos preguntando desde la realidad sistémica. Una pregunta válida. Y lo curioso del asunto es que cuando preguntas desde ahí, uno puede pensar a priori, me va a poner una cara al cliente como de que me estás diciendo, pero como somos sistémicos, algo resuena en el interior como que tiene cierta lógica. Y la gente empieza a contestar. Empieza a decir, ¿qué parte de ti no estás teniendo en cuenta? Se pone a mirar. ¿Qué está tratando de... ¿En qué lugar está tratando de bajar luz este problema? Por ejemplo, es una pregunta que tiene que ver con esto. Y no estamos yendo en contra de los principios básicos del coaching, que son tú tienes tu solución, tú tienes acceso a ella y yo creo firmemente que la puedes encontrar. Simplemente pregunto desde un lugar donde estoy viendo otros patrones, otros arquetipos reales. Estas son las 4 distinciones sistémicas relacionadas con la mirada sistémica, que quería que conocieseis a priori, sistemas dentro de sistemas, los sistemas quieren ser vistos, no quieren ser solucionados. De hecho, si viene alguien y nos soluciona un problema sin que entremos a mirar lo que pasa, simplemente volverá. El tema volverá, se disfrazará con otro traje llamado problema, pero volverá, llamándose de otra manera. Pero volverá al tema porque está sin mirar. Y una y otra vez. Eso es un patrón. Y el patrón, hasta que no seamos conscientes de él,
y lo aceptemos tal y como es, no lo podemos trascender. Vendrá y vendrá y vendrá. Y también hablábamos de una mirada del mundo tal y como es, aceptándolo, y de que somos sistemas dentro de sistemas, aquí y ahora, siendo influidos. Y los sistemas tratan de completarse. Todo esto eran las distinciones sistémicas relacionadas con la mirada sistémica. Y con esta base, que lógicamente por el tiempo que llevamos no puede estar muy asentada, pero bueno, es lo que tenemos para trabajar, nos vamos a ir a la sesión de coaching trabajando otras tres distinciones, que son los tres principios fundamentales de la sistémica. En este caso de la sistémica relacional. Sistémica hay muchas. Sistémica estructural por autores como Minuchin y sistémica relacional como autores como Bert Hellinger, que es el padre de las llamadas constelaciones. No sé si conocéis lo que es esto. ¿Okay? Entonces Bert Hellinger, que es un gran terapeuta en alemán, pues en sus orígenes pretendía hacer carrera eclesiástica. Entonces se formó en un seminario. Y como era un seminario protestante, era una formación estoica, una formación espartana. Y esto le dio cierta disciplina, porque él no postuló su teoría y luego se fue al mundo real para comprobar si funcionaba. Lo que hizo fue analizar cientos y cientos y cientos de casos y extraer de lo que sucedía en esos casos las leyes. Por lo tanto, provienen de un empirismo, de una realidad. Y después continuó comprobando que esto seguía funcionando. Y a día de hoy siguen funcionando. No sabemos si en el futuro, si cambia radicalmente nuestra forma de vida, puede llegar a haber cambios. Pero hoy por hoy son leyes vigentes. Son tres. Y aunque también hay leyes sistémicas globales para sistemas entre sistemas o para la supervivencia del sistema, he escogido estas tres porque tienen que ver con la supervivencia del individuo en los sistemas. Y como estamos hablando de coaching individual, es un poco cómo el sistema afecta al individuo. Al fin y al cabo, nuestro cliente va a ser el individuo. Y en cada una de ellas voy a trabajar en tres ejes. Voy a dar alguna indicación que puede valer para la consultoría o para indicarle a alguien que sea líder, que puede tener en cuenta estas leyes también desde el liderazgo, preguntándole directamente al cliente su problemática con estas leyes, o también el propio cliente como un sistema. Dentro de él está ocurriendo esto mismo. Serían los tres ejes. Entonces, la primera ley es la pertenencia. El ser humano necesita pertenecer. Hasta el punto de que hacemos cualquier cosa por pertenecer. De hecho, el otro día leí que estaban tratando de modificar los criterios de la pirámide de Maslow para introducir en la base la pertenencia. Porque realmente lo prioritario para el ser humano es la pertenencia. De hecho, somos capaces de morir por pertenecer. Tenemos una simbiosis neurótica entre pertenecer y morir muy curiosa. Porque si nos vamos de nuevo a la fuente de la vida, donde está nuestro origen, ¿por qué es importante pertenecer? Porque en la época primitiva, el ser humano no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir si no estaba en grupo. Ninguna. Es como hoy en día un antílope en África que pretendiese sobrevivir en la sabana a los posibles depredadores, a las hienas, los guepardos o los leones. Bueno, no vienen las leonas porque los leones trabajan poco. Y pretendiese hacerlo sin la seguridad del número de rebaños. ¿Cuánto tiempo tiene posibilidad de sobrevivir? ¿Un día? ¿2? ¿Una semana? 2 semanas, un mes, no tiene ninguna posibilidad de tener una vida mínimamente longeva. Entonces nosotros esto lo tenemos integrado. Si no pertenecemos, nuestra supervivencia no se va a producir. Y lo hemos llevado incluso a un análisis neurótico, porque estamos dispuestos a morir con tal de pertenecer. Esto ya tiene que ver con nuestras neurosis que nos hacemos nuestros bucles, ¿no? Pero esto es así. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que yo tengo que pertenecer al grupo, especialmente a mi sistema de origen. Es el capital. Pero me vale cualquier grupo. Entonces, ¿qué hago para pertenecer? Todo tipo de estrategias. Pues soy muy rebelde para que me miren, porque claro, si me ven, salgo en la foto, entonces ya pertenezco. O soy muy dócil y no sé decir que no. Digo que sí, absolutamente todo. Porque si no, me van a echar de la foto. O soy una persona hipertrabajadora, o soy una persona que busca miradas alternativas, quiere ser alternativo, porque si me ven distinto, salgo en la foto. Siempre es hacer, salir en la foto. Pertenecer.
Y si nos vamos al análisis que decíamos superior, empresarial, de este concepto, este enfoque para consultores, este enfoque para el mundo de la empresa, ¿qué pasa con la pertenencia? Pues que con tal de pertenecer, en la empresa, la gente se vuelve inauténtica. Trabajo de más, trabajo de menos, no digo lo que pienso. Todo esto tiene que ver con la pertenencia. ¿Y cuál es el desorden de la pertenencia? El desequilibrio que el sistema tratará de cumplir. Tratará de, en el inconsciente colectivo, cubrir la no pertenencia, la exclusión. En el momento en que hay una exclusión en el sistema, todo el sistema reacciona. En el momento en que yo, por ejemplo, el moving es un tipo de exclusión. Esto genera inmediatamente una reacción. Los demás trabajadores se sienten incómodos. Si alguien hasta ahora trabajaba de manera dócil, empieza a crear problemas. La energía busca salir por algún lado. No ya de las organizaciones, sino en el mundo en el que vivimos, se ve constantemente los refugiados, las minorías. En cuanto una voz no se escucha, salta el conflicto. El sistema se regenera de la manera más cruel. Esto es así. Y si nos vamos a la sesión de coaching, tenemos que nuestro cliente puede estar actuando no libremente, sometido a sus problemas, porque quiere pertenecer. Entonces, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer? Entonces podemos preguntarle, por ejemplo, ¿qué permiso no te estás dando para hacer lo que quieres hacer? O, ¿a quién estás siendo leal cuando no haces esto? O, ¿qué valores de qué sistema estáis traicionando cuando no te permites hacer esto o cuando te permites hacerlo? ¿Se entiende esto? Le estamos preguntando por qué cosas no se está permitiendo hacer. Porque siente que si hace eso no va a pertenecer. Porque traiciona de alguna manera su sistema. Y tengo algún ejemplo. Por ejemplo, un cliente que quería montar era un empresario, un emprendedor que llevaba varios intentos y sus negocios nunca despegaban. Y tras varias sesiones, usando este tipo de preguntas, se llega a la conclusión de que se auto-boicotea porque sus orígenes son humildes y sus padres tenían una zapatería y él no puede ir más allá de un negocio humilde porque si no les traiciona. Fijaos lo que significa eso. En el momento en que toma conciencia de este patrón y se da cuenta de que no deja de pertenecer, porque no podemos dejar de pertenecer a nuestro sistema de origen, esto no es posible. Podemos salir de muchos sistemas, de la empresa y afortunadamente de la universidad, aunque estemos muchos años algunos, pero terminamos saliendo. Pero la realidad es que a nuestro sistema de origen no podemos dejar de pertenecer. Cuando el cliente se da cuenta de esto, se permite ir más allá. Empieza a sentir que efectivamente no está siendo traidor. Pero esto es inconsciente. Hasta que no se trae al consciente esto, esas relaciones muchas veces de madres con las hijas, donde las hijas le preguntan todo a su madre. ¿Y qué va a decir mi madre, por ejemplo? Esto tiene que ver con esto, ¿no? Porque si no tengo la relación de mi madre no me puedo mover. Claro que es una persona adulta y si le preguntas desde el punto de vista cognitivo y lógico te va a decir que no es eso. Pero el caso es que no se mueve. Y esto pasa. Y cuando hablamos del interior del propio cliente, también hay cosas de su sombra que esta persona no está abrazando, como hemos dicho antes. Las está excluyendo. Y podemos también preguntar por ahí, ¿qué necesidad tuya piensas que puedes no estar viendo? ¿Qué parte de ti puede no estar siendo escuchada? ¿Qué no quieres ver? Son preguntas completamente válidas, porque están respondiendo a el arquetipo sistémico de que no queremos ver aquello que estamos tratando de excluir, pero que realmente eso es donde está la solución. La solución pasa por incluir. O sea, los fantasmas no se les derrota destruyéndolos, se les derrota dándoles un espacio e integrándolos. Es un principio básico, tanto de psicología como de coaching. ¿Se entiende este primer principio? Ok. Vamos con el segundo. No sé cómo voy de tiempo. Vamos con el segundo. El segundo principio es el orden. Es el principio rector de lo que se cuece aquí.
Si de hecho usamos muchas veces expresiones que tienen que ver con esto. Llego a un sitio y digo, ¿qué tal el nuevo trabajo? Bueno, me estoy haciendo la composición del lugar. Esto es el orden. Estoy buscando quién cuece aquí las cosas, quién corta el bacalao, qué debo hacer, qué no. Si de hecho estamos incómodos en una situación es porque no conocemos las reglas del juego. Si yo no conozco cómo funciona el mecanismo, empiezo a pensar que voy a hacer algo inapropiado en cualquier momento. Y si hago algo inapropiado, entonces me señalarán, me sacarán, me excluirán y ya sabéis lo que pasa. Viene la leona y se produce una merienda. Entonces, a veces son cosas muy tontas. Me invitan a una fiesta y voy a la fiesta, es que no conozco a nadie. Tiene que ver con esto. No sé de qué hablar, cómo comportarme, no sé lo que es aprobado o no, no sé cuál puede ser mi comportamiento. Estoy incómodo porque no conozco el orden que rige. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a cuál es el problema, está como acoplándose, ¿no? Pues no sé qué hacer. Está bien. Okay. ¿Cuál sería el desorden entonces? El problema del orden. Pues que no estamos reconociendo órdenes que están preexistiendo en el sistema. El sistema está equilibrado por unos órdenes y nuestra actitud individual los está no teniendo en cuenta. Entonces, si no los tenemos en cuenta, el sistema, una vez más, en el inconsciente colectivo, vuelve a traerlos por la puerta de atrás y se vuelve a desquebrajar. Ejemplo en una empresa. Yo llego y no honro a mi antecesor, que ha sido jefe de equipo, como si nunca hubiera existido. Tiro todo por tierra, empiezo desde cero, no escucho las voces. No honro lo que ha habido, no honro ese orden, porque yo vengo detrás. Y entonces lo siguiente es que mi equipo empieza a no confiar, se empieza a resquebrajar, o peor aún, empieza a haber bandos. Esto es una razón típica del orden. Empieza a haber bandos, reinos de taifas, con el típico jefe que no toma decisiones. ¿Quién no ha estado alguna vez como mando intermedio? No me digáis que no, porque yo lo he vivido. En esa típica situación de proyecto en donde de repente su jefe, que a veces es el dueño de la empresa, no le firma las cosas, no le escucha y siente una esta frase de pero si parece que le importa más a mí que a él. Pero si parece, ¿qué hago yo aquí a las 11 de la noche con este tema? Si estoy yo solo y no le importa a nadie, si yo soy el empleado. ¿Ok? Aquí hay un desorden. Yo estoy arriba y ellos se han puesto debajo. Esto es un desorden. Esto incomoda muchísimo, es una sensación como de falta de referencia de lo que está pasando aquí. No le ponemos nombre, pero esto es un desorden. Otro desorden es una reunión en la que el jefe dice alguien debería encargarse de esto. Normalmente esto nunca se hace, porque alguien es como esotérico. Con lo cual, otro desorden. O un jefe que va en plan colega, que todo es como muy horizontal, entonces es como... Entonces empieza a haber liderazgos, la gente empieza... En la empresa, cuando hay mucho desorden, un efecto típico es que la gente empieza a decidir cuál es su puesto de trabajo. Esto no lo hago, esto sí, esto es importante, esto no. La gente va decidiendo y se van creando sus propias dinámicas y las cosas urgentes o no las decide la gente. Esto ocurre cuando no hay orden. ¿Okay? También hay desorden dentro de la organización, cuando a lo mejor cogen a alguien que parece que es experto técnicamente y dicen tú vas a llevar a cubrir este área y le suben como un área de mayor responsabilidad, pero no le ascienden, no le dan encargo. Y entonces está rodeado de gente de mayor cargo, pero no lo tiene. Entonces está incómodo con los de arriba e incómodo con los de abajo, que se han comido además su trabajo que han dejado de hacer. Y como eso no se ordena, tensión. Esto es un problema de orden. Para el consultor, pues este tipo de cosas se pueden ofrecer. ¿Quién está siendo absorbido hacia arriba? Eso es un patrón típico del orden. Incluso si es un líder, le podemos decir qué orden es el que utilizas en tu equipo para dirigir. ¿Desde dónde lideras? ¿Qué órdenes tienes en cuenta cuando lo lideras? ¿Qué diferentes órdenes hay en tu equipo? A lo mejor ni los conoces. ¿Qué órdenes crees que no estás teniendo en cuenta? Solamente el hecho de estudiar los órdenes y si los tiene en cuenta o no, empieza a darle sentido a muchas cosas. Y si es nuestro cliente que está en la sesión y su problema es un problema de orden, ¿cómo se distingue a un cliente que tiene un problema de orden? Tenemos un poquito de distinciones también corporales. Es una persona que tiene su cuerpo, ¿cómo dirías que lo tiene? ¿Flexible o rígido? Muy rígido. Porque cuando está uno desordenado, normalmente
A veces es al revés el patrón, pero lo normal es cargar con la responsabilidad del vecino. Lo más normal es que nos desordenemos hacia arriba. También nos desordenamos hacia abajo y estamos como así. ¿Vale? Pero ese no viene la sesión. Porque está como... Pero el que viene es el que está con el peso del mundo sobre los hombros. Y está tenso, rígido, aguanta la posición. Es el típico que aprieta los dientes y aguanta la posición. Y es la típica persona que siempre tiene mucho trabajo. Más trabajo de lo que puede abarcar. Incluso a lo mejor cubre varios puestos. Eso es una señal de desorden. A veces es el puesto que está desordenado. Y contraten que contraten, lo tienen ahí y le cae como una losa. Y otras veces es la persona. Vaya donde vaya, le sucede esto. Es su patrón. ¿Ok? Y también nos podemos desordenar. Muchas veces alguien viene como cliente con un conflicto con su jefe. Y de repente vemos cómo moralmente se coloca por encima de su jefe. Y ya no le respeta. Eso es un desorden. Porque moralmente tu jefe y tú sois iguales. Y si le pones por encima, ya te has desordenado. Esto es algo que podemos evidenciar. Con respecto a tu jefe, ¿dónde te estás colocando? Has dicho esto y le devuelves la frase. ¿Esto quién lo diría? ¿Desde dónde se dice esto? ¿En qué posición lo dirías? O con la pareja también nos desordenamos. La pareja es una igual, no nos ponemos ni por encima ni por debajo. Y si tenemos un conflicto de pareja, le podemos devolver lo que está diciendo. ¿Esto que estás diciendo? ¿Quién lo diría? ¿A quién te suena? Y es que además parece increíble, pero reconocemos las frases como propias y de repente decimos, parezco su padre. Y entonces ya puedes decirle, ¿cómo te sentirías tú si ella te hablase como tu madre? O como tu padre. Porque normalmente, si hablamos como el padre de alguien, nos molesta que nos hablen como nuestro padre. Es un patrón. ¿Cómo te gustaría que tu mujer te hablase como tu padre? Entonces ya empezamos a tomar conciencia. Okay. Empezamos a tomar conciencia de esto y empezamos a ver. Y cuando el patrón se ve, es cuando, como ya he dicho, la voluntad individual está por encima del sistema. En cuanto el patrón se ve, podemos empezar a hacer algo al respecto. Podemos empezar a hacerlo diferente. Pero primero tenemos que sentir a la realidad tal y como es y decir que está bien. Estoy enredado, estoy por encima de mi mujer, parezco su padre, está bien así. Es el patrón. Tiene que ver con lo que me está sucediendo, es mi enredo. No me peleo, no me fustigo, no saco el látigo, está bien así. Lo acepto. Y desde ahí, humildemente, me planteo hacerlo diferente. Pero tomo las cosas. ¿Okay? Y también ocurre con el coaching internamente, con un sistema que es el individual. Es decir, podemos preguntarle, ¿qué necesitas? Y nos dirán, yo necesito que mis hijos... Eso es una petición. ¿Tú qué necesitas? También hay un desorden interno. Muchas veces no nos damos cuenta de que la necesidad nuestra es lo primero. Si tenemos otras muchas cosas en medio. Esto es como en los aviones. Primero pongo yo mi mascarilla en mí y luego te la pongo a mi hijo. Si no me cuido yo, no puedo cuidar. Y esto también es válido para los coaches. El coach no está en sacrificio de su cliente. Está al servicio de su cliente. Y por tanto, primero se tiene que cuidar de él. No estás en condiciones de acompañar a nadie si tú no te cuidas. Esto es importante también, que lo tengamos en cuenta. Es una cuestión de orden. ¿Sí? No sé cómo vamos de tiempo, pero me queda una distinción, que sería el equilibrio. Es un tema de equilibrio. Porque el ser humano necesita sentirse en equilibrio. De nuevo, volviendo a la fuente, a los orígenes, si no hay un intercambio rico de crecimiento y de equilibrio, yo no siento que esté invirtiendo en mi supervivencia. Si yo doy mucho y no recibo, entonces lo que está ocurriendo es que estoy gastando mis energías inútilmente. Si yo recibo mucho y no doy, lo que está ocurriendo es que el otro empieza a tener mucho poder sobre mí. Tampoco me parece una buena idea. Necesito un intercambio. Y ahora matizo una palabra. El intercambio, el equilibrio, es un equilibrio entre el dar y el tomar. No un equilibrio entre el dar y el recibir. No es lo mismo recibir que tomar. Y si no, no tenemos más que poner el típico ejemplo del jarrón de la tía no sé quién, que nos lo regaló y lo recibimos. Lo metimos en un cajón y solamente lo sacamos cuando viene de visita, porque nunca lo tomamos.
Entonces el equilibrio está en tomar. Si recibimos mucho pero no tomamos, es como si no recibiésemos nada. Es tomar. Y este equilibrio tiene que ser generativo y es dinámico. Es decir, si yo doy y tomo exactamente lo mismo, estamos en paz. Y si estamos en paz, ahí no hay crecimiento. Para que haya un crecimiento tiene que haber un equilibrio dinámico. Yo doy y la otra persona me da un poquito más. Y yo doy un poquito más. Y entonces se produce un crecimiento. Y esto es el envío de los equipos de trabajo. No existe un equipo de trabajo eficiente si no hay un equilibrio entre dar y tomar. El intercambio, incluso de feedback, que el feedback no se recibe, se toma y se ofrece. Esta es la semilla de los equipos. Claro, la escala de crecimiento puede ser una espiral positiva, donde yo doy, tomo, donde también, como espiral positiva, también es válido el agradecimiento, no siempre hay que devolver un poquito más, pero un agradecimiento sincero también es válido. Hoy me agradeces sinceramente, otro día me das, yo te agradezco, esto también contribuye. Las parejas tienen que estar en equilibrio dinámico de crecimiento, si no, no hay pareja. En compañía, hay lo que sea, pero no hay pareja. Tiene que haber un equilibrio dinámico de crecimiento. También hay equilibrio contrario, espiral negativa, que es el origen de los conflictos. Yo agredo y tú me agredes un poquito más. Y yo agredo un poquito más. Y hago una ofensa un poquito mayor y el conflicto está servido. ¿Cómo se detiene el conflicto? ¿Cómo se solucionan los conflictos? Un elemento imprescindible en las empresas, que es la resolución de conflictos, porque el conflicto no es algo a erradicar. El conflicto es una manera en que el sistema se está recolocando. Tiene que estar dentro de la empresa el conflicto. Y se tiene que ser algo natural y cotidiano. Entonces, ¿cómo se solucionan los conflictos? Se para la espiral cuando yo, si te he ofendido, ofrezco una compensación o me pides una compensación, que para mí supone un precio, un coste, pero es un poquito menor que mi ofensa. De esta manera se para. La compensación hace que pongamos el contador a cero. Si yo quedo con un amigo para ir al cine y me hace esperar en la calle durante en 2 horas con un paraguas bajo la lluvia, no se presenta, cuando llega al final me dice lo siento y digo no pasa nada, en realidad sí pasa. Ya tenemos un problema. En cambio, si en lugar de eso yo le digo acepto tus disculpas, me parece bien, pero a tu hora me invitas a unas cervezas y unas raciones y ya está. Y entonces, en ese momento, los dos estamos bien. Porque yo pido una compensación y él se siente realmente liberado de su cargo. Y ya podemos no volver a hablar del tema. ¿Okay? Esto es importante. Claro, si nos vamos de nuevo a los 3 niveles, ¿qué le podemos decir al consultor o al directivo? Pues, en tu equipo, ¿cuánto das y cuánto tomas? ¿Cómo están las cargas distribuidas de trabajo? ¿A quién le pides siempre las cosas y a quién no se las pides nunca? El que más hace, más recibe, que le das más atención al que está haciendo más, le das más atención al que hace menos para llevarle... ¿Cómo está esta distribución de equilibrio con tu equipo? ¿Y cómo es el equilibrio entre tu departamento y otros departamentos? Bueno, nosotros somos los pringados que le vamos a hacer o haces algo para que esto se equilibre. Esto es importante porque si no, al final, el desequilibrio global hace que el equipo lo que haga es seguir a su líder, pero no a la empresa. Como hay equilibrio aquí pero desequilibrio fuera, nosotros seguimos a esta persona. ¿Confiamos en él? ¿Con él hay equilibrio pero a la empresa? No, porque al final estamos personalizando el liderazgo. ¿Se entiende esto? Y cuando es nuestro cliente el que puede estar en desequilibrio, te podemos preguntarle, ¿qué te está faltando para que esta situación te compense? ¿Qué le pedirías a la otra parte para sentirte en equilibrio? ¿Qué crees que es justo que recibas? Y de ahí saldrá un debate sobre el equilibrio. Y esto es importante porque muchas veces el desequilibrio nos lo hemos inventado nosotros. La víctima no se sacia de recibir y de tomar, porque cree que tiene derecho, porque es víctima. Entonces, al sacar el debate sobre el equilibrio,
podemos también devolver el debate de cuál es tu responsabilidad. Por ejemplo, un ejemplo de desequilibrio fue un directivo que se planteaba marcharse de su empresa, porque no le compensaba, no había equilibrio con su empresa. El problema es que él pagaba un alto precio emocional por el trabajo que la empresa le pedía. Pero en realidad la empresa no le estaba pidiendo el precio emocional, le estaba pidiendo la tarea. Lo único que él, para hacer la tarea, pagaba un precio emocional. Pero esperaba una compensación por ese precio emocional, pero la empresa no le ha pedido el precio emocional. ¿Me entendéis esto? Y esto hay que trabajarlo, porque si no, no se lo van a devolver nunca. Claro, si eres un gran líder y lo estás viendo, puedes hablar con tu colaborador y decirle, veo que te está costando esto, que te ocurre, tal, y tratar de trasladarle que no hace falta que se deje la vida por el camino. Pero si esto no se está viendo, la persona cuando viene a la sesión de coaching tiene que entender que eso es su responsabilidad. Estar poniendo en la balanza algo que nadie le ha pedido y que no se lo van a devolver, ni tienen por qué. O decide marcharse de la empresa y en ese momento ya se queda en equilibrio, pero luego descubre que dentro de 3 meses va a haber un ERE y entonces decide quedarse en la empresa porque así va a obtener el beneficio del ERE. Pero entonces tiene que ser consciente de que el equilibrio ha cambiado. La empresa ya es el escenario, no tiene nada que ver lo que ocurre en la empresa. Lo que le afecta no estar en la empresa ya no pesa, porque ha cambiado la relación de equilibrio. Soy yo queriendo llevarme dentro de 3 meses de administración. ¿Se entiende este enfoque? Eso también se puede trabajar en la sesión. Porque si no, las personas sufrimos mucho, porque creemos que tenemos derechos y a veces no los tenemos, pero vivimos de expectativas, entonces sufrimos. Y esto hay que respetarlo, el que el equilibrio cambie. ¿Okay? Bueno, esto era un poquito lo que quería trasladaros. No sé si he conseguido que os llegase. Hemos visto 3 o 4 distinciones de la mirada sistémica primero, que es un poco como las bases para poder abrir la mirada. Y luego hemos visto los 3 principios fundamentales, que son principios rectores del ser humano, y que están ahí, queramos o no, imponiendo su realidad. Yo recuerdo a una compañera de terapia gestal que me decía, la mirada analítica que usamos habitualmente es como cuando coges una colcha hecha por tu abuela y le das la vuelta y ves pues, todos los hilos colgando, que se ha acabado el color del rodillo y entonces hay un nudo para continuar con el siguiente y todo esto se ve, es como la mirada entre bambalinas, como la parte de atrás del escenario. Y que de alguna manera la mirada sistémica es cuando le damos la vuelta y todo tiene un sentido, todo tiene una armonía y todo tiene un lugar y que está bien así. Lo que de alguna manera me gustaría que pudierais llevar. Y de aquí, bueno, esperar que os haya servido, que tengáis algunas herramientas, ahora puedo responder vuestras dudas y las podéis aplicar pues, a vuestras sesiones de coaching, integrando nuevos escenarios, nuevas posibilidades de preguntas, abriendo pues, ese campo de oportunidad de aprendizaje para seguir creciendo como coach.